Ramón Valdés no fue el dueño de una fortuna. Fue dueño de algo más raro: el cariño de millones de personas. Pero ese cariño no siempre se tradujo en control, poder o estabilidad económica. Su historia muestra una diferencia incómoda entre ser amado por el público y ser propietario real de lo que ese público ama. Ramón Valdés nació en Ciudad de México en 1923, dentro de una familia ligada al espectáculo. Sus hermanos Germán Valdés, conocido como Tintán, y Manuel Valdés, conocido como el Loco Valdés, también fueron figuras importantes del entretenimiento mexicano. Ramón creció cerca de ese ambiente, pero su carrera no empezó como la de una gran estrella central, sino como la de un actor de reparto que trabajaba en cine, televisión y comedia para mantenerse activo. Antes de Don Ramón, participó en decenas de películas, muchas veces en papeles secundarios. Trabajó junto a su hermano Tintán y apareció en producciones de la época del cine mexicano popular. Tenía presencia natural, rostro expresivo y una forma de actuar que no parecía demasiado calculada. No construía personajes desde la elegancia, sino desde la calle, desde el gesto cansado, desde la reacción inmediata. Esa característica fue clave cuando llegó El Chavo del Ocho. El programa, creado por Roberto Gómez Bolaños, convirtió una vecindad ficticia en una de las imágenes más repetidas de la televisión latinoamericana. Allí Ramón Valdés interpretó a Don Ramón, un hombre desempleado, endeudado, perseguido por la renta, golpeado por la vida cotidiana y al mismo tiempo profundamente querido. Don Ramón funcionó porque no parecía un personaje exagerado, parecía una persona real. Era pobre, irritable, tierno, flojo, orgulloso y vulnerable. Vivía escapando del señor Barriga, recibiendo golpes de doña Florinda, cuidando como podía a la Chilindrina y tratando al Chavo con una mezcla de paciencia, fastidio y afecto. No era el héroe de la vecindad, pero sí uno de sus centros emocionales. La paradoja es que ese personaje se volvió enorme. Pero Ramón Valdés no controlaba realmente ese universo. El Chavo del Ocho pertenecía a una estructura televisiva, a productores, contratos, canales, derechos de emisión y decisiones empresariales. Los actores se convirtieron en rostros eternos, pero no necesariamente en dueños de la maquinaria que los repetía durante décadas. Ahí aparece la pregunta central: ¿cuánto vale ser parte de una serie eterna si el personaje termina siendo más grande que la persona? Don Ramón siguió apareciendo en televisiones de México, América Latina y España durante años, incluso después de la salida de Ramón Valdés del programa y después de su muerte. Para el público, seguía vivo en la pantalla. Para el actor, esa eternidad no significó necesariamente una fortuna proporcional. El programa generó un valor cultural enorme. Las repeticiones, licencias, doblajes, productos, giras, personajes y derechos hicieron de El Chavo del Ocho una marca continental. Pero los beneficios de una marca así no siempre se distribuyen de forma equitativa entre quienes le dieron rostro. En ese tipo de televisión, los actores podían recibir fama, reconocimiento y trabajo, pero no necesariamente participación duradera en los ingresos posteriores. Ramón Valdés fue amado, pero no fue un magnate de su propio personaje. Esa es la parte incómoda. Millones podían repetir sus frases, imitar sus gestos y sentirlo como parte de su infancia, mientras el hombre real seguía dependiendo de contratos, oportunidades y decisiones ajenas. La fama le dio una presencia inmensa, pero no el control total sobre Don Ramón. Su salida de El Chavo del Ocho también alimentó la idea de que la vecindad podía ser una cárcel simbólica. Para los espectadores, ese patio era un lugar familiar y seguro. Para los actores, podía convertirse en una identidad difícil de abandonar. Cuando alguien queda pegado a un personaje tan fuerte, el público no siempre quiere ver al actor en otro lugar. Quiere verlo repetir aquello que ya ama. Ramón Valdés intentó trabajar fuera de ese universo. Participó en otros proyectos, incluyendo espacios con Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko.
Sin embargo, ningún papel pudo competir con Don Ramón. El personaje lo había llevado a la memoria popular, pero también había reducido la forma en que mucha gente lo veía. Ya no era solo Ramón Valdés, era Don Ramón, incluso cuando no estaba actuando. Esa confusión entre persona y personaje es una de las partes más duras de la fama televisiva. El público siente cercanía, pero muchas veces no conoce al ser humano. Recuerda la gorra, la camiseta negra, el gesto de cansancio y la frase repetida. Recuerda al padre pobre de la chilindrina, al vecino que debía la renta, al hombre que parecía perder siempre. Pero detrás había un actor con trayectoria, familia, enfermedades, decisiones laborales y una vida mucho más amplia que la vecindad. Ramón Valdés murió en 1988 a causa de cáncer de estómago. Su muerte ocurrió cuando Don Ramón ya era parte de la cultura popular latinoamericana. Con el paso del tiempo, su figura no desapareció. Al contrario, creció por repetición. Cada nueva emisión, cada meme, cada homenaje y cada video compartido volvió a colocar su imagen ante otra generación. Esa permanencia demuestra el tamaño de su impacto, pero también confirma la contradicción. Don Ramón se volvió una propiedad emocional del público. Muchas personas sienten que les pertenece porque lo vieron en su infancia, porque los hizo reír o porque les recuerda una televisión más sencilla. Pero legal y económicamente, los personajes pertenecen a estructuras de derechos, no a la memoria colectiva. Por eso su historia no debe contarse solo como la de un hombre gracioso. Debe contarse como la de un actor que representó la pobreza cotidiana en una serie millonaria, y que terminó siendo más recordado por un personaje endeudado que por la persona que lo interpretó. Don Ramón era el hombre que nunca podía pagar la renta. Ramón Valdés fue el actor que dio vida a una figura capaz de generar valor durante décadas. La fama le dio cariño, pero no necesariamente riqueza. Le dio eternidad televisiva, pero no control absoluto. Le dio un lugar en la memoria de millones, pero también lo encerró en una vecindad que el público nunca quiso abandonar. Ramón Valdés no necesitó ser protagonista oficial para convertirse en imprescindible. Su legado está en esa contradicción. El hombre quizá no fue rico, pero el personaje que creó se volvió incalculable. Y esa es la pregunta que queda al final. Cuando todos recuerdan a Don Ramón, ¿cuántos recuerdan de verdad a Ramón Valdés? Si te interesa descubrir más historias donde la fama no siempre significó dinero ni control, deja tu opinión en comentarios. Y si quieres más vídeos sobre personajes que se convirtieron en marcas eternas, suscríbete al canal.